La fe jamás ha estado en guerra con la ciencia. Nunca. Al contrario. De hecho, voy a usar los dichos de Tozer. Él dice, la fe no riñe con la razón. Simplemente, la fe a veces ignora a la razón y se eleva por encima de ella. En español simple, esto significa que usted y yo, como personas de fe, no rechazamos la ciencia, no rechazamos la razón. Simplemente estamos convencidos que hay cosas que la ciencia no puede explicar, que se requiere la fe. No hay rivalidad. Hay muchos pasajes en la Biblia en donde se ocupa la ciencia. No es que la Biblia necesite el método científico, pero está ahí. Como simple ejemplo, menciono, durante años la gente creyó que la tierra era plana y que al fin de esa extensión era un abismo. Desde el principio estaba escrito en la Biblia la siguiente expresión: la redondez de la tierra. Y eso fue escrito en el primer libro, es decir, en el más antiguo. Si lo hubieran leído, pues nunca habrían reñido con la ciencia los mismos pseudocientíficos. Pero en fin, ese es uno de los cientos de ejemplos. Estoy diciendo todo esto para recalcarles que el libro de Números que empezamos a estudiar el domingo pasado hará gala de una cantidad de conceptos que algunos creerán son principios de administración moderna. Y ya les dije yo antes, de moderna nada. En realidad son tan antiguos como el mismo libro de Números. La mayoría de los presentes saben, en cuanto a principios de administración moderna, que los libros hablan sobre las etapas del proceso administrativo y dicen que las etapas son 4 en una especie de ciclo involutivo, que es planificación, organización, dirección y control. Esto es lo que enseñan los libros y lo que muchos administradores yo creo que casi todas las carreras estudian las etapas del proceso administrativo. No es importante que aprendan esto, solo se les estoy poniendo como ejemplo. La planificación es la herramienta para proyectarnos hacia el futuro. La organización es la etapa que divide el trabajo y asigna responsabilidades, y no nos importan las otras dos. Solo quise ponerles esto como ejemplo porque sé que algunos tuvieron que estudiarlo y aprenderlo de memoria en la universidad, pero ya estaba en el libro de los Números. De hecho, nuestro estudio de hoy tiene que ver con la segunda etapa del proceso administrativo. Puntualmente me estoy refiriendo a organización. Y hasta aquí yo solo estoy mencionando la parte como teórica. De hecho, Moisés tuvo que usar todo esto, pero eso es lo que Talo nos explica en la conquista a la tierra prometida. Déjame ver si entendí. Nos estás diciendo de que entonces todas las ciencias que nosotros hemos estudiado no riñen con lo que está en la Biblia. No. Es que no sé si a ustedes les ha pasado que en las iglesias o en las religiones se nos ha enseñado que está mal la ciencia, que nos aleja de Dios, que el raciocinio o el razonamiento nos alejan de Dios. Entonces eso no es así. En lo absoluto. Entonces lo que podemos hacer es que con las ciencias vamos a la Biblia y ¿saben qué nos vamos a encontrar? De que la Biblia usó primero todas esas ciencias que ahora nosotros practicamos, que creemos como ciencias modernas o como prácticas de administración moderna. Déjenme darles un ejemplo. La primera etapa es la planificación, que trata sobre establecer objetivos, establecer metas, visión, misión. ¿Ustedes han escuchado sobre todo eso? ¿Saben algo?
Dios, antes de decirle al pueblo de Israel qué hacer, les dio su etapa de planificación. Los más estudiosos de ustedes ya estarán empezando a pensar cuál era la visión del pueblo de Israel, cuál era la misión, cuál era el objetivo. A ver, por favor, recuerden en la historia de la comunicación de Dios con su pueblo, cuál fue esa etapa de planificación. Recuerden conmigo cuáles eran los objetivos del pueblo de Israel. Está en Éxodo, si algunos pueden recordar. Alguien levante la mano y dígame, ¿allá? Iban a hacer luz a las naciones. Amén. Eso es cierto. ¿Qué más? ¿Cuál fue otro de los objetivos que tenía el pueblo de Israel? O misión, visión. ¿Qué más? Otra mano. Recuerden allá en el Éxodo algunas cosas que les dio Dios. A ver. Muy buena. Otro de los objetivos es, hey, ustedes van a pasar por el desierto, pero van a la tierra prometida. Perfecto. Pero hace falta una muy importante que es algo así como parte de políticas de una empresa. Aquí, los 10 mandamientos. En toda empresa, en esa etapa de planificación, tienen que ponerse reglas, tienen que ponerse políticas para saber cómo van a funcionar. Dios, antes de empezar a repartir el trabajo, les dio la visión de lo que iban a hacer. Entonces ya les ha dado eso, ya les ha comunicado toda esa etapa de planificación. Ahora en el libro de Números nosotros vamos a ver que se va a pasar a la etapa de organización. ¿De qué trata esta etapa? Lo vamos a ver de dos formas simples. La primera es de repartir tareas, asignar tareas. Y la segunda es asignar puestos. Sí, puestos. Entonces, ¿a qué me refiero con asignar puestos? Todos hemos visto los famosos organigramas jerárquicos o de jerarquía, horizontales o verticales, como ustedes quieran verlo, que aquí está arriba el ¿qué? El gerente, y aquí está abajo ¿quién es? ¿Se les llama como? ¿Subgerentes? Directores, y más abajo ¿qué va? Asistentes y etcétera, etcétera, etcétera. Dios también asigna puestos en el libro de Números. Entonces vamos hacia el capítulo número 1 del libro de Números y vayan hasta el verso 47. Les vamos a dar 3 minutos para que lean desde el 47. No, ¿saben qué? La voy a poner más fácil. Desde el 50 hasta el 53. Y encuentren la tarea que está asignando Dios y a quienes les está asignando qué puesto. Solo 3 versículos, 3 minutos. Pero antes que leamos, Sí, por favor se ponen de pie. sí, debemos orar. Vamos a pedir la iluminación del Espíritu Santo y la inspiración. Así es que para que podamos aplicarla en nuestras vidas. Yo te sigo. Señor, queremos abrir nuestros oídos a lo que tú vas a hablar. Mi Dios, si tan siquiera también abriéramos nuestro corazón, pienso que nuestra vida sería transformada. Así que, Señor, nuestros oídos están acá, pero ahora también queremos poner nuestro corazón acá. Háblanos. Amén. Amén. Pueden tomar su asiento, pueden seguir buscando desde el verso 50 hasta el 53, y cuando van encontrando la tarea asignada y el puesto, por favor vayan levantando la mano para saber que bastantes de ustedes ya lo han encontrado.
Ya hay una mano acá. Acá también. Perfecto. Se están levantando muchas más. Ya lo tienen. encontraron. Buenísimo. Perfecto, ya lo encontraron la mayoría. Ok, Juan, levantaste la mano. ¿Qué tareas asignó Dios? Perfecto, entonces cuando se habla sobre asignar tareas, les dijo, deben de cuidar el tabernáculo, administrar los utensilios del tabernáculo, llevarlos, traerlos, etc. Esa fue la tarea que asignó. Perfecto. A ver, ¿quién más levantó la mano? ¿Quién me quiere decir el puesto que asignó Dios? Vi bastantes manos levantadas. A ver, allá, ¿no? ¿No hay una mano levantada ya? ¿Es mi miopía con astigmatismo? Imaginé una mano. A ver, una mano más. Aquí, hermano Felipe. Que fue específicamente los levitas que les encargó la administración del tabernáculo. Perfecto. Les dijo, levitas, su puesto va a ser los administradores del tabernáculo y de todo a lo que el servicio se refiere. Vemos aquí como Dios está usando, o no está usando, sino Él usó primero lo que nosotros ahora conocemos como ciencias modernas. Vemos como la ciencia no riñe en ningún momento con la fe, sino que a veces la fe simplemente va más allá de lo que la ciencia puede explicar. Entonces, en la asignación de puestos, el punto de honor es que los levitas son los que van a administrar los asuntos relacionados con la religión. ¿Estamos en la misma página? Hay que entonces preguntarnos, ¿quiénes son los levitas? ¿Dónde nacen estos? ¿Por qué se les da a ellos tan grande privilegio? Porque, cuidado, sé que algunos de ustedes pueden cometer el error de pensar una separación entre las cosas religiosas y las actividades seculares y creer que solo lo religioso es sagrado. No, eso no es cierto. Igual de sagrado es el trabajo religioso como el trabajo secular, pero todo debe hacerse para el Señor. Ahora, esta vez el asunto es exclusivo para los que se van a hacer cargo de las actividades religiosas, es decir, los levitas. ¿Cómo sabemos sobre ellos? Usando otro principio de administración, la famosa regresión lineal en contabilidad, que se revisa el historial para predecir o estimar el futuro. De allí que vamos a retroceder un poco para recordarles o para contarles a los que no saben de dónde surgen los levitas. La historia. El pueblo hebreo no estaba aún funcionando como una nación políticamente ordenada. Funcionaba en realidad como grupos tribales. Eso significa que una familia con el jefe de la casa era una tribu. Para este momento habían 12 grupos tribales que correspondían a los 12 hijos de Jacob. Entre esos 12 grupos tribales estaba, por supuesto, Zabulón, Neftalí, Isaacar y otros. Finalmente en la lista, Simeón y Leví, que son los que ocupan nuestro estudio de hoy. Puntualmente, el último, Leví. Quise dejarlo a propósito precisamente porque los hijos de Leví se llaman levitas. Así es que es tan fácil como esto. Hay 12 grupos tribales, hijos de Jacob. Cada uno de ellos, el nombre del patriarca le da el nombre de la tribu. Esos eran los levitas. ¿Por qué se les dio a ellos? Es lo que ahora debemos responder. Ahora vamos a ver los antecedentes. Y es Exacto. que, escúchenme, en el libro de Números vamos a leer tanto sobre los levitas. Vamos a leer consagraciones, vamos a leer tareas, vamos a leer tantas cosas sobre los levitas que si ustedes no entienden hoy
se van a perder después, porque no van a entender por qué se les escogió a ellos. Entonces, para entender por qué, vamos a revisar sus antecedentes, vamos a revisar quién fue Leví, qué hizo Leví, así que recordemos sobre Leví. Ustedes saben, Jacob tuvo 4 mujeres diferentes, no es algo que sea bueno, pero ustedes y yo recordamos esa historia. Simeón y Leví eran hermanos y ellos también tenían una hermana llamada Dina. Ella, en su deseo de vivir como las naciones a su alrededor, se creía una especie de modelo y se paseaba por los campos luciendo su belleza. Y en una de esas se encontró con un príncipe de otra ciudad y creyendo ella ser más lista que él, decidió acercarse, le permitió a él acercarse y lastimosamente se cometió el hecho de que él la violó, él la deshonró. Pronto la noticia llegó hasta las 12 tribus o hasta los 12 hermanos que habían violado a su hermanita, que le habían deshonrado. Todos los hermanos, por supuesto, que se enojaron y dijeron, ¿saben qué? Vamos a hacer guerra contra ese príncipe, no van a poder contra nosotros. Eso fue lo que hicieron, fueron y ofrecieron guerra. ¿Cómo se les ocurre hacerle eso a nuestra hermanita? El príncipe, astutamente, cuando se vio en esa situación, les dijo, ¿saben algo? Yo lo hice porque estaba enamorado de ella. Yo quiero un futuro a su lado. Mira, y es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. ¿Y estás contando alguna historia de la iglesia o de la Biblia? No, esto es de la Biblia. Ah, bueno, perdón, es que me acordé de algunas historias de algunas niñas aquí. Entonces, Mira que me perdiste. discúlpenme, que a mi edad es fácil confundirse. Ok, seguí. Y lo perdí el pobre. Entonces astutamente el príncipe dice eso, no, yo quiero un futuro a su lado. Le deshonré, pero es porque la amo, entonces permítanme casarme con ella. Jacob les dijo, déjenla que lo hagan. No vamos a hacer guerra, no vamos a derramar sangre si no es necesaria. Él ya se disculpó, ya dijo que la va a honrar casándose porque la deshonró, violándola antes de querer cualquier cosa con ella. Entonces, no hagan guerra. Los hermanos dijeron, está bien, te vamos a creer y vas a ser parte de nuestra nación si haces lo que Dios nos ha encomendado hacer como señal del pacto. Circunciden a todos los hombres de la ciudad. Eso le dijeron. Hagan una operación difícil a todos los hombres de la ciudad. El príncipe, astutamente otra vez, prefería derramar sangre en una operación que en muertes o en una guerra y dijo, está bien, vamos a circuncidar a todos, vamos a cumplir con lo que ustedes nos pidan, solo no hagamos guerra. Así que los hermanos se fueron de vuelta a sus tierras y Simeón y Leví, los hermanos de Dina, se reunieron y empezaron a hablar y empezaron a decirse el uno al otro, no puedo creer que ese hombre se vaya a casar con mi hermana, no puedo creer que ese hombre se quede impune. Leví le dijo a Simeón, ¿por qué tenemos que escuchar a nuestro padre? Nosotros somos suficientes ahorita para ir y asesinar a todos esos hombres. Simeón le dijo, hagámoslo. ¿Sabes por qué ellos accedieron? Le dijo Simeón a Leví, porque no es hermana de ellos. Siempre hemos vivido en esta división familiar donde le importa poco a mis hermanos, mi hermana. Vamos nosotros a honrar su nombre y matémoslos a todos. Simeón y Leví se fueron solos a asesinar a todos los hombres que acababan de salir de una operación como es la circuncisión, totalmente indefensos, y mataron a todo un pueblo a sangre fría, llenos de odio. No puedo imaginar qué estaba pasando por la mente de ellos dos. Hombres tirados en el piso sin poder defenderse y ellos tomaban sus espadas y los desgollaban.
¿En la cabeza de qué criminal puede hacer eso? Todo un pueblo. No les estoy diciendo un par, todo un pueblo. Cuando regresaron, Jacob mostró su desprecio. Pero algo aún peor sucedió. Ellos quedaron malditos. Y sus generaciones también quedaron malditas. Jacob al final de sus días le repartió una bendición a todos sus hijos. A Judá le dijo: tú haz el cachorro de león, en tu simiente va a venir el Mesías. A cada uno le dio una bendición. Pero ¿saben qué hizo con Simón y Leví? Les dijo: ustedes no van a tener nada. Si ustedes quieren regresar luego en sus casas, vayan a Génesis 49, 5 al 7. No es necesario que vayan ahí, solo escriban, no tenemos tiempo. Génesis 49 del 5 al 7, ahí está la maldición que le da Jacob a sus dos hijos. Les dice: sus generaciones van a ser esparcidas y no tendrán tierras por el duro corazón de ustedes. En ustedes, sus hijos encontraron maldición. Ese es parte de los antecedentes de la tribu de Leví o de los levitas. Wow, esta historia es como una de esas películas que yo disfruto mucho, en donde no puedo imaginar el final. Porque, ¿cómo es posible que los descendientes de este asesino son elegidos para administrar las cosas sagradas? De hecho, si la historia termina hasta aquí, es tragedia, crueldad, asesinato, pero la historia no termina hasta ahí. Por eso les dijimos que íbamos a ir a la regresión lineal, o en simple español, a los antecedentes, a la historia de esto. ¿Qué fue lo que pasó un poco después? Bien, esta es la parte emocionante. La maldición quedó sobre los levitas desde entonces. Cuando estaban en el monte Sinaí, ustedes recuerdan que Moisés subió a hablar con Dios y estando allí recibió las tablas de la ley. ¿Sí recuerdan esa historia? Si no la han leído, seguro la han visto en películas. Cuando Moisés regresó, ¿qué es lo que encontró? ¿Qué es lo que escuchó? ¿Saben? Josué fue uno de esos que no era parte de lo que estaba pasando allí abajo. Porque dice la historia bíblica que Josué se quedó a la mitad esperando a Moisés, que contrastando el desorden de todo un pueblo, Josué fue fiel, esperando hasta que Moisés bajara. El pueblo hizo lo contrario. Dijeron: ¿qué? Si ese ya se murió, ese no vuelve por nosotros, ¿por qué nosotros vamos a seguir haciendo cultos, yendo a la iglesia? Hagamos un becerro, adorémoslo y que se convierta en nuestro libertador. Si contextualizo eso, es algo como decirles: ¿para qué seguir yendo a la iglesia, leyendo la Biblia, intentando tener principios morales? Que nuestro Dios sea el mundo, el paganismo, libertad sexual, hagamos como nos venga en gana. Allí abajo era una celebración horrenda. Depravación, inmoralidad, borracheras y todo tipo de orgías. Dios le dijo a Moisés: váyase ya, porque ese es su pueblo y ya se corrompió. Cuando Josué se encontró con Moisés, Josué le dijo a Moisés: Moisés, gritos de guerra oigo. Moisés dice: ¿qué gritos de guerra? El desenfreno que tienen. Cuando llegaron frente al pueblo, todos se quedaron boquiabiertos cuando vieron a Moisés y al comandante en jefe de la Fuerza Armada.
se quedaron atónitos porque sabían que eso iba a traer consecuencias. Moisés entonces le gritó a todo el pueblo: quien está por Dios y con nosotros, que dé un paso al frente. Nadie. Todos querían seguir en sus orgías y en su depravación, excepto los levitas, que no habían sido parte de ese desenfreno. Los levitas, el que los dirigía, dio el pase al frente y dijo: nosotros no somos parte y estamos con Dios y contigo. Allí la historia cambió por completo. Y lejos de que la maldición siguiera sobre ellos, empezó una bendición. Déjenme en pantalla mostrarles 2 versículos. Hay más, pero por cuestión de tiempo debemos correr. Vean el capítulo 30. No lo abran, aquí en verso 29. Dice: entonces Moisés dijo: hoy os habéis consagrado a Jehová. ¿Por qué? Porque no quisieron ser parte de la depravación. Cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que Él dé bendición hoy sobre vosotros. Y el siguiente, que está en Josué 13:14, pero a la tribu de Leví no le dio heredad. Los sacrificios de Jehová, Dios de Israel, son su heredad. ¿Qué fue lo que cambió? Dios no quitó la maldición de Jacob. Dios se elevó por encima de ella. ¿De qué estoy hablando? Dios les dijo: ustedes no necesitan heredad, porque de aquí en adelante yo soy su heredad. No necesitan tierras, no necesitan dinero. Yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Ustedes administrarán ante las 11 tribus todas las cosas sagradas, por vuestra entrega y por vuestra fidelidad, por vuestro coraje. Wow, el simple hecho de contar esto hace que me emocione, porque una historia que hablaba de maldición se transformó en bendición. Pero ¿saben por qué me emociona? Les dije al principio, cuando estudiamos Jeremías, debemos pedirle al Espíritu Santo iluminación cuando estudiamos la Biblia, para que eso llegue a nuestro intelecto, la historia narrada. Inspiración para que eso llegue a nuestro corazón. ¿Para qué? Para aplicar todo eso en nuestro diario vivir. Es que cuando yo veo la maldición de los levitas, en realidad lo que veo es mi propia historia. Una vida de maldición, dolor, tristeza, hogares rotos, vida sin futuro, sin familia, alcohol. No estoy describiendo sus familias, estoy hablando de la familia en la que yo crecí, y no estoy hablando mal de mis papás. Estoy diciendo que esa era la historia de mi vida y quizás de muchos de ustedes también. Pero un día milagroso, el Espíritu Santo tocó la puerta de esa familia. No nos apellidamos, ¿así está bien? Levitas. Pero hubo un predicador que habló sobre un Cristo redentor, un Jesús que puede transformar la miseria en felicidad, un Jesús que transforma el infierno que vivíamos en vida eterna.
Y entonces, aún sin merecerlo, porque en realidad lo que merecíamos era la maldición de nuestros actos, Dios en su misericordia paga a Él mis pecados y me dice, de aquí en adelante, tu herencia es Jehová. ¡Wow! Hermosa historia, ¿no les parece? Pero hasta ahí me toca a mí. Me estás diciendo que entonces el primer punto que tenemos que aplicar a nuestra vida es que si hacemos una regresión lineal o revisamos nuestros antecedentes, se van a parecer bastantes a los de los levitas. No hay mucho de qué enorgullecernos o hay muchas tristezas ahí. Entonces, con nuestros antecedentes, ¿qué nos espera en el futuro? Muerte, infierno No, y desgracia en nuestros hogares. pero eso no es lo que esta historia nos enseñó. Porque los antecedentes de los De levitas... hecho, mira, perdón que te interrumpo, pero aquí los que están sin Cristo, que de hecho creo que hay algunos que no han abierto su corazón a Jesús, ¿qué esperanza tienen? Hogares partidos, alcoholismo en cada esquina, hijos sin padres, o un papá aquí y una mamá por allá, y a veces incluso hasta con pobrezas. ¿Qué esperanza hay? Entonces, con los antecedentes vemos el futuro y no vemos un futuro del que querramos ser parte. Pero ese no es el caso de nuestra historia. El caso de nuestra historia es de que Leví fue un asesino y maldijo a su generación y a sus hijos. Pero no fue el fin de los levitas. Eso significa que tampoco tiene por qué ser nuestro fin. Eso también significa que el hecho de que tengamos un antecedente que nos dé vergüenza no significa que nuestro futuro está determinado por nuestro pasado. Hoy, nuestro presente, ¿Para repetir eso? que nuestro futuro no está determinado por nuestro pasado. De hecho, vos no conoces tu pasado, creo, al respecto. ¿Sabías que tu sangre está contaminada? Sí. Creo que esto nunca lo platiqué con mi hijo, hasta ahora que él dijo esa frase. Porque mi abuelo me contó que su papá fue alcohólico empedernido. O sea que mi bisabuelo, mi abuelo también fue alcohólico empedernido. Mi papá fue alcohólico. Científicamente, mi sangre está contaminada. O sea, no necesito ser científico para decir que si mi cuerpo tiene contacto con rompope. ¿Cómo saben de eso? que si mi sangre tiene contacto con eso, científicamente hablando, yo voy a volverme un alcohólico, no voy a poder resistirlo. Ese es mi pasado y consecuentemente el tuyo por ser mi hijo. Soy tu hijo. La pregunta es, ¿cuándo se rompió esa maldición? No sabemos quién maldijo a los bautistas. Digo bautista porque es mi apellido. No sé si fue mi bisabuelo o mi tatarabuelo, pero de que estábamos malditos, lo estábamos exactamente igual que los levitas. Pero de hecho vos ya no heredaste esa maldición. ¿Cuándo y cómo se rompió? Cuando Jesús vino a nuestra vida. Entonces nosotros vimos en la historia que cuando uno de la tribu de Leví se paró y dijo: yo estoy por Jehová, Moisés, yo estoy del lado de Jehová, en ese día la maldición se rompió y fueron un pueblo consagrado. Hoy puede ser un bendito día para ustedes
y para sus descendientes. Si no han recibido a Jesús, que digan, yo quiero romper esa maldición de mi pasado y quiero darle esperanza a mi futuro. Yo quiero dejar todo mi antecedentes y empezar a cambiar mi futuro. Y si ustedes dicen, bueno, yo ya soy cristiano, ya lo hice, ya acepté a Jesús, yo he empezado a ver cómo un poco mi pasado se está eliminando, estoy viviendo diferente, ya he vivido un poco de esa esperanza. Es cierto, pero no puedo parar ahí con todos nosotros. Tengo que ir a nuestro segundo punto, que está en 1 Pedro 2:9, y este sí es bastante importante que ustedes lo busquen y que lo vayan subrayando mediante vamos leyendo. 1 Pedro 2:9, y que por favor quede guardado en su corazón. Yo pienso que ya lo han leído antes, pero ahorita lo van a ver de otra forma o de una forma diferente. 1 Pedro 2:9 dice, 1 Pedro 2:9, mas ahora sois... Pero para que no lo han hallado todos. Okay. En Reina y Valera, ¿qué número está? 1524. Porque sí deberían subrayarlo y vivir con esto. ¿Sí? ¿Todos lo tienen ahora? ¿Sí, amén o no amén? Listo. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Paren ahí. Les estoy diciendo, esta es su nueva identidad. Si ustedes ya aceptaron a Cristo, ustedes ya no son más pecadores, ya no son más licenciados, ingenieros, ya no son más mecánicos, ya no son eso. Su identidad no está definida por este mundo. ¿Ustedes alguna vez se han preguntado qué soy, para qué vivo? Son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Son levitas del Nuevo Testamento. O sea, lo que les estoy diciendo es que ustedes han sido escogidos por Dios para administrar o para llevar su evangelio al mundo. ¿No me creen? Sigan leyendo en el verso. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz. Ponen ahí. Regresemos a los conceptos administrativos que hablamos al principio. Asignación de tareas y asignación de puestos. ¿Cuál es nuestra tarea según este verso? ¿Para qué? Anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. ¿Cuál es nuestro puesto? Linaje escogido, real sacerdocio, pueblo escogido por Dios. Eso es lo que ahora nosotros somos. Yo me pregunto, ¿en qué momento se nos ha olvidado lo que somos? Es que en el domingo pasado mi papá nos habló sobre algo muy importante, que era la etapa de la planeación y era la etapa de que ¿cuántos tenemos metas? Nos empezó a confrontar con las cosas que si ya nos preparamos para nuestro futuro y todas esas cosas. Pero ahora vayamos a confrontarnos un poco más lejos. Dentro de las metas para el próximo año, ¿cuántos han puesto, o como parte de sus propósitos, cuántos han puesto crecer espiritualmente o crecer en su ministerio? Les estoy diciendo, esto es lo que somos. Venir a la iglesia no es simplemente otra cosa agendada en nuestro diario. Sentarnos a escuchar culto no es simplemente otro ritual. Servir no es otra responsabilidad. Es lo que somos. A esto pertenecemos. A esto hemos sido llamados. A estar aquí. Si se nos olvida lo que somos y en algún momento llegáramos a dejar de hacer lo que hoy hacemos, les pregunto,
¿qué estarían haciendo ahorita si no estuvieran aquí? Bueno, pongamos ejemplos. Estarían sentados, viendo televisión, gritándose en la casa con sus familias. Algunos a lo mejor no estarían sobrios, estarían perdiendo su tiempo y su dinero en algún centro comercial. ¿Qué propósito tan miserable es ese? Levantarse todos los días a vivir de esa forma. Pero un día Jesús nos llamó y nos dijo, no, yo los he adquirido para que llevéis las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz. Y ustedes se preguntarán, ¿a mí? ¿En serio a mí? A cada uno de nosotros, sin importar nuestro pasado, nos escogió para eso, así como escogió a los levitas para eso. Terminen de leer el verso, el 9. No, el 10. Vosotros que en otro tiempo, ¿qué pasa? Pero que ahora sois. Wow. Que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Somos privilegiados, ¿no creen? Pero ese privilegio es para que prediquemos el Evangelio.